Qué bueno es Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Es una bendición llegar a sus hogares nuevamente con la bendición del Señor, con su programa Jesús es fiel, a través de este medio televisivo. Saludos a todos mis hermanos alrededor del mundo, como también en nuestra bella y hermosa Guatemala. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos que están en sintonía, que se conectan a través vía Facebook e Internet, YouTube e Instagram. Que el Señor me les bendiga. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Y en fin, es una tarde de bendición. Yo bendigo a todos mis hermanos que nos han escrito, y por ellos hemos hecho posible este programa de media hora de saludos y complacencias. También que el Señor bendiga a mi hermano Francisco. En un momento estaremos complaciéndole también con estos cantos. Hermanos, todo es importante en los caminos del Señor, las alabanzas que edifican a nuestra vida. Si usted asiste en un templo, también usted lleva su alabanza, su presente al Señor. Pero en esta hora vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Así es de que queremos concluir un tema que ya lo teníamos ya varios jueves anteriores. Y eso nos habla acerca de el poder limitado, no ilimitado, sino el poder limitado que tienen Satanás y sus demonios. Y con esto, mis hermanos, quiero hacer énfasis a una historia que lo vemos también en las Sagradas Escrituras, allá en Primera de Reyes, donde se nos habla, mis hermanos, de David. David era un hombre, mis hermanos, que tal vez a su temprana edad, calculémosle unos 12, 13, 15 años, tal vez, él no le tuvo miedo a la presencia de un gran personaje, entre comillas. Probablemente, mis hermanos, ese gran personaje que era Goliat tenía una estatura enorme, tenía tal vez un cuerpo bastante fornido, fuerzas y qué sé yo, otras cosas tenía. Aún como nosotros queramos imaginarlo, fue una persona, la Biblia lo describe como gigante, el gigante Goliat. Entonces, si podemos ver, mis hermanos, en Primera de Samuel del capítulo 17 en adelante, nos habla, mis hermanos, en esta historia de un guerrero llamado David y un gran gigante filisteo llamado Goliat. Los personajes en esta historia encajan en una manera ejemplar de la vida del cristiano y la vida con Cristo, e incluso en la vida del hombre humano, en sus pensamientos carnales. Por ejemplo, David representa o es un tipo de Cristo. Recordemos que, mis hermanos, Jesucristo, mis hermanos, fue una persona nacido en carne humana, en carne a través de una virgen, aquí en este mundo. Entonces David fue un personaje similar, no tiene nada en especial, pero también dice que el ejército israelita es un tipo del creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo vamos a ver de esa forma? Goliat representa o es un tipo de Satanás y sus demonios. Luego dice, el ejército filisteo representa los agentes demoníacos de Satanás. Entonces, en la historia de David y Goliat, podríamos ver, mis hermanos, en este personaje, que hubo un reto. Hubo un reto, mis hermanos, el cual lo inició el filisteo. Lo inició, mis hermanos, el ejército filisteo. Inició este reto contra el pueblo de Israel. Y lo había insultado. Había dicho tantas cosas, mis hermanos. Por ejemplo, en este versículo dice: ¿quién es este pagano filisteo? ¿Por qué se te permite desafiar o insultar al ejército israelita del Dios vivo? Hermanos, yo creo que
El enemigo siempre va a tratar en todo momento, en toda manera, de desafiar al pueblo de Dios con muchas cosas, no solamente en un área. El enemigo, por eso bien dice la palabra, es un enemigo que está tratando de estorbar. Y no solamente Satanás, como podríamos imaginarlo, sino con todos sus demonios. Entonces la palabra del Señor, mi hermano, nos relata en este pasaje, mis hermanos, de que el pueblo de Dios reaccionó, mis hermanos, como muchos cristianos pueden reaccionar. Porque hoy en día, cuando se enfrentan con el diablo y sus demonios, ¿qué hace la mayoría? O caen en el error, o caen en la derrota, o salen huyendo. Eso es lo que estaba pasando, mis hermanos, allí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, vio al enemigo en gran manera, vio al ejército también. Y que probablemente el ejército dijo: nosotros ni nos metamos porque ya tenemos a alguien que va a pelear por nosotros. Y era, mis hermanos, hablando del ejército filisteo, era aquel gigante Goliat. Con ese tamaño, con esas palabras insultativas, ¿quién no se iba, mis hermanos, a atemorizar? ¿Quién no ha sufrido alguna amenaza de algún personaje que tal vez le ha puesto en qué pensar, ha causado temor y terror en su casa? Dios reprenda al diablo, mis hermanos, pero hay quienes, mis hermanos, han causado terror y temor en sus casas, en sus familias, en los negocios, hermanos. Solamente es un ejemplo que en los negocios han sembrado pánico, han sembrado terror, han sembrado temor. Entonces, ¿quién, mis hermanos, quién no se va a dejar dominar ante palabras vulgares y ante amenazas tan crueles? Entonces, en esa misma manera, mis hermanos, estaba trabajando allí ese gigante Goliat, con insultos, con palabras soeces, mis hermanos, y con su gran tamaño quería hacer alejar al pueblo de Israel, hermanos. Y la Biblia dice, mis hermanos, que muchos no se atrevieron a pelear. Viene el rey y dice: ¿a quién voy a dejarles? ¿Quién de ustedes se atreve a pelear contra el ejército filisteo? Y ninguno. Algunos probaron. El rey Saúl dijo: yo le voy a dar mi coraza, yo le voy a dar toda mi protección a aquel que quiera utilizarlo e ir a pelear contra este varón. Y nadie quería hacerlo. Usted ya sabe, mis hermanos, cómo se desenvuelve la historia. Pero ahora quiero agarrarlo ahora a nuestra vida espiritual. A veces así viene el enemigo. A veces así viene Satanás y sus demonios. Pongamos en cuenta, como acabo de descifrar, que el ejército, mi hermano, filisteo, son aquellos demonios, mis hermanos. Son aquellos espíritus que quieren provocar desánimo solamente con insultos, mis hermanos, y muchas otras cosas malas. Y el mero Satanás, que Dios lo reprenda, podría tipificar, mis hermanos, a Goliat. Hermanos, viene como un enemigo grande, tratando de causar temor al cristiano. Y mucho cristiano hoy en día, mis hermanos, se deja atemorizar por el diablo, se deja atemorizar por Satanás. Cuando ve, mis hermanos, los problemas, cuando ve las dificultades, cuando ve tan grandes los problemas. Hay una frase que dice: no le cuentes a Dios qué grande es tu problema. Mejor dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Esa frase hace reflexionar a muchos, porque el problema puede ser grande, pero más grande es y poderoso el que está con nosotros. Él eliminará todas esas cosas, mis hermanos, no importa lo grande que podamos verlo. Así sucede, mis hermanos, así trabaja el enemigo. Trata de embaucarnos, trata de ponernos desánimo, trata de, mis hermanos, de intimidarnos a veces con insultos, con palabras soeces, mis hermanos, que cualquier cristiano tibio, mis hermanos, cae de la gracia de Dios. Cualquier cristiano que está así, mis hermanos, medio, cae de la presencia, de la gracia de Dios. Entonces, viene David, mi hermano, un pastorcito,
Probablemente tenía, ya le comentaba, dentro de unos sus 13, 15 años o 16. Este hombre, David, este jovencito, conocía a Dios. Y eso es lo bonito, mis hermanos, conocer a Dios, saber de que el Señor ha respaldado su ministerio. Imagínense en cuánto tiempo el Señor había estado con David. Y él pone ejemplos en ese capítulo. Le dice al rey Saúl: Dios ha estado conmigo. He vencido un león, un oso, por rescatar mis ovejas, las ovejas de mi padre. Por eso dice ahí, mis hermanos, de que David representa también a Jesucristo. Porque Jesucristo a eso vino, mis hermanos, a rescatar lo que se había perdido, las ovejas del Señor. Dice la Biblia, mis hermanos, de que si Dios, Jesucristo, está con nosotros, nadie los va a arrebatar de su mano, hermanos. Por eso, hermano, hermana, usted que me ve, mis hermanos, usted que está observando, usted está en las manos de Dios. No se sienta, mi hermano, sola, no se sienta solo, no se sienta triste, desanimado. En el nombre del Señor, levante su ánimo, hermano, porque la Biblia dice que si estamos en las manos de Dios, nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Así lo dice la palabra. Y este ejemplo lo daba David. Este joven, mis hermanos, había luchado contra esos feroces animales por defender sus ovejas, las ovejas de su padre. Entonces, mis hermanos, cuando él ve al pueblo, al ejército de Israel, tener temor porque nadie quería luchar contra el gigante Goliat y todo su ejército, viene David, mis hermanos, con la misma unción con que le había ungido Samuel, con ese mismo poder, hermanos, con esa misma autoridad, hermanos. Él decidió y dijo: yo lo voy a afrontar, lo voy a confrontar y lo voy a vencer. Y esa fe, mi hermano, es lo que usted y yo debemos de tener, hermano. Confrontar al enemigo, no huir. Afrontar las cosas, mis hermanos, y tener en mente que lo vamos a vencer. Nosotros no vamos a ser vencidos en el nombre del Señor. Tenemos que vencer, hermanos. Pensamos al enemigo. El enemigo ya está vencido, mis hermanos, solo es de creer. Le voy a poner un ejemplo, como cuando nosotros decimos, nos sentimos mal por X enfermedad y decimos: voy a ir donde el médico. Y nosotros sabemos que ir donde el médico nos va a recetar algo y nos vamos a mejorar y vamos a quedar sanos. Eso lo sabemos. Pero lo que no sabemos, cuánto nos va a costar. Pero un ejemplo natural, eso así es. Pero el ejemplo espiritual ahora es de que si nosotros queremos vencer o nosotros queremos ser sanos, sabemos, mis hermanos, por fe, que nuestro médico de médicos es Dios. Nuestro médico de médicos es Cristo Jesús, porque la Biblia dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que eso ya está cancelado, eso ya está pagado. Solo es de que nosotros creamos, hermanos, de lo que Dios puede hacer. Él mismo sufrió nuestros dolores, dice la Biblia, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego dice, mis hermanos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. No dice vamos a ser curados, no, ya hemos sido curados, hermanos. Entonces no importa cuán grande pueda ser el diagnóstico médico, mi hermano, nosotros creámosle. Créame, mi hermano, de que las enfermedades no vienen de parte de Dios, porque la Biblia lo dice, mis hermanos, que Él no tienta ni pone enfermedades. ¿Quién es el que pone la enfermedad?
Ya en unos 4 o 5 jueves antepasados le había dicho, mis hermanos, cómo trabaja el enemigo. Hagamos historia, mis hermanos, cómo fue que Satanás llegó donde Dios y le dijo: le voy a poner una enfermedad. ¿A quién? A Job. Entonces cualquier enfermedad que usted y yo afrontemos no viene de Dios, viene de parte del enemigo. Entonces, así como viene, también Dios nos da autoridad, hermanos, para poder desafiar al enemigo y vencer esa enfermedad en el nombre de Jesús, vencer esos problemas en el nombre de Jesús. Y luego dice, mis hermanos, de que con esa misma unción que tenía David, llegó como ungido delante del rey y le dijo: yo voy a ir a afrontar y confrontar a este hombre incircunciso. Y al ver a Goliat y escucharle gritar sus insultos contra el ejército de Israel, David dijo encolerizado, o sea, enojado, indignado, dijo: ¿quién es este pagano y circunciso filisteo? ¿Por qué se les permite desafiar e insultar al ejército del Dios vivo? Aquí por eso vemos, mis hermanos, de que Jesucristo es como David, o en viceversa, David toma como el papel de Jesucristo. Porque quien pelea por nosotros es Cristo. Él pelea la batalla por nosotros. Y Él desafía al enemigo, mis hermanos, cuando ve que el diablo y sus demonios tratan de hacer caer al cristiano, trata de humillarlo, trata, mis hermanos, de hacer muchas cosas con sus hijos. El Señor viene y dice: ¿quién es este que quiere hacerle daño a uno de mis pequeñitos? Hermano, dice que no habla de miedo ni de timidez David. Él no tenía miedo, él no tenía timidez. Al contrario, tenía una unción que acaba de recibir y estaba obrando poderosamente en él. Mientras tanto, todos retrocedían asustados, mis hermanos. David pisó el terreno con fuerza y se preparó para enfrentarse con Goliat cara a cara. ¿Qué haríamos nosotros? Pongámonos a pensar. Hace 8 días, mis hermanos, les puse un tema. Este mismo tema estábamos hablando, pero les puse un ejemplo de este famoso de la policía antimotines, que ellos preparan un cercado, un vallado, y no dejan que los protestantes entren al lugar. Y este vallado, hermano, que estos policías ponen allí, no tienen por qué dejarse vencer. Si ahí uno de ellos se mueve, mis hermanos, encuentran una entrada para que todos entren. Ninguno debe de moverse, al contrario, deben de ir caminando hacia adelante, y que el enemigo vaya retrocediendo y dispersar a todo ese grupo manifestante. Así tiene que ser la iglesia, el cristiano, mis hermanos, no dejarse vencer por el enemigo. Les ponía ese ejemplo, y esto es lo que estaba pasando, mis hermanos, con el pueblo de Israel. Mire, mi hermano, el pueblo de Israel siempre ha sido tan bendecido, mis hermanos. Por eso aquí en el set tenemos a Israel, tenemos Guatemala y tenemos también el emblema de victoria en Cristo. Pero ¿qué es lo que le quiero entender, mis hermanos? Que Israel, mis hermanos, ha sido un pueblo por el Señor. Ha sido un pueblo bendecido. Ha sido un pueblo, mis hermanos, que tiene siempre, mis hermanos, la bendición del Señor. Tiene la bendición de Dios. Y el Señor, Dios, siempre va a pelear a favor del pueblo de Israel, hermanos. A favor de Israel. Porque es el pueblo escogido. Es el pueblo que ama. Muy bien, continuemos. Entonces dice que David eligió incluso no utilizar toda la armadura que tenía el rey Saúl.
Le dice: yo te voy a brindar esto, póntelo y cúbretelo y que Dios te ayude. Pero viene David, mi hermano, se lo pone y dice: no puedo con todo esto, está muy pesado y no me queda en tamaño. Así es de que yo voy a ir con el poder de Dios. Y entonces decidió que la mejor defensiva, mis hermanos, era confiar en Dios, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: confiar en el Señor. Usted no confía en el dinero, no confía en el médico, no confía en el hombre. La Biblia dice ahí, mi hermano, ahí en Jeremías, que es maldito el hombre quien confía o que pone su confianza en otro hombre. Confiemos en Dios. Confiemos, le digo, porque le hablo a toda la iglesia. Confiemos en el Señor, confiemos en Él, porque Él es el que tiene, mis hermanos, la victoria ya para nosotros. Y luego, mi hermano, inmediatamente el ejército filisteo, mis hermanos, concluyó aterrorizados. Goliat, mis hermanos, pensó haber ganado la batalla. Goliat, mis hermanos, pensó haber ganado la batalla. Dijo: ¿quién? A mí nadie se me va a acercar. Nadie nos va a poder vencer ante el ejército filisteo. Y si ustedes quieren pelear contra el ejército filisteo, primero van a tener que pasar por mí, sobre mi cadáver, quiso decir Goliat. ¿Y qué pasó, mis hermanos? La Biblia dice, hermanos, ahí en Samuel, de que viene David y preparó 5 piedras. El número 5 es algo muy especial, muy lindo dentro de la iglesia, que ahora son 5 ministerios. Si existen 5 ministerios en su iglesia, varón, hermana, pastora, hermano, en el nombre del Señor, vamos a tener empoderado, mis hermanos, para luchar contra el enemigo, vencer toda obra del diablo. Pero también en el ser humano, el número 5, recuerde que sus 5 sentidos tienen que estar para el Señor, no para el enemigo. Si usted va a servirle a Dios con sus 5 sentidos, mis hermanos, busque de Dios, sírvale, mi hermano, y no se quede atrás. Y el Señor ya había hablado con David, y David, mi hermano, le profetizó a aquel gigante Goliat. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, hermano, como pueblo de Dios, como cristianos o como iglesia: profetizar ante la duda, profetizar ante el temor, profetizar ante tantas cosas tan grandes que sean, que algún día van a caer esas barreras. David profetizó y dice: caerás y le daré de comer a las aves y a las bestias del campo con tu cuerpo. Te voy a volar la cabeza, y las aves del cielo comerán de tu cabeza, y las bestias del campo se saciarán de tu cuerpo. Ahora bien, ¿por qué? Miren, hermano, así a pasos agigantados el tiempo transcurre, pero ¿a dónde fue que dirigió las piedras con su onda? ¿A dónde? No las dirigió al pecho, al corazón, ni a los pies. ¿A dónde? Claro, a la cabeza. ¿Por qué a la cabeza? Porque se dieron cuenta, mis hermanos, recordemos, mis hermanos, que la cabeza se refiere a dominio, poder y autoridad. Dominio, poder y autoridad, esto significa la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Usted, hermano varón que me está escuchando y viendo, ¿quién es la cabeza de su hogar? Usted, varón. Y si usted permite, mi hermano, que el enemigo, mi hermano, bote esa cabeza, su hogar se va a ir a la quiebra, hermano. Por eso cuídese en el nombre del Señor. Ahí en el ministerio también, los que me están observando, pastores, líderes, cuídense, hermanos, porque ustedes son la cabeza, así como Cristo es la cabeza de Cristo. Por eso Cristo, mis hermanos, ya venció, y a Él jamás, mis hermanos, como cabeza Él no va a caer, hermano. Pero cuando usted quiera vencer al enemigo, diríjase a la cabeza, no a los demonios, sino a Satanás. En el nombre del Señor, hagamos caer y hagamos frente al enemigo, mi hermano. Entonces, cuando David atacó y cortó la cabeza de Goliat,
no solamente lo derrotó, sino que también derrotó a todo el ejército filisteo. La cabeza que era Goliat, o la cabeza de Goliat, fue destruido, todo su poder y autoridad, más la de su ejército filisteo, quedaron sin efecto. Entonces los filisteos quedaron impotentes delante de la victoria poderosa de David sobre su jefe, el gigante Goliat. Entonces no es extraño que huyeran aterrorizados, porque ya la cabeza, ya aquel gigante ya había caído. Hermano y hermana, en el nombre del Señor, te pregunto, quizás pueda decirte mucho más con este tema, pero hermano y hermana, te pregunto, ¿cuál crees tú que es la cosa invencible que no lo logras vencer? ¿Será tan gigante ese problema? ¿Será tan gigante esa situación? Es que, hermanos, en mi iglesia o en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, hay algo que no me deja, podríamos decirlo, y nosotros lo vemos como algo imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y cerrando este tema, mis hermanos, que así trabaja el enemigo, mis hermanos, y sus demonios, tratando de aterrorizarnos, tratando de ponernos miedo, tratando de causarnos, mis hermanos, desánimo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, le animo a seguir adelante. ¿Qué tal si cierra sus ojitos y puede cerrarlos? Ahora, si no, pues sígame en oración en esta tarde. Amado Dios y Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de ti, mi Rey. Primero, para darte las gracias, Padre amado, por una tarde tan especial, una tarde tan bendecida, Señor amado. Te damos gracias. Pero también, Señor amado, venimos rogando la bendición de Dios sobre cada uno de este pueblo de Dios que está poniendo atención, Dios mío, a esta palabra, que ha sintonizado, Padre bendito, este canal y este programa en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, tomamos autoridad, Señor amado, sobre todas las cosas. No importa, Padre bendito, cuánto pueda ser, Dios mío, tan grande pueda ser, Dios de los cielos, ese obstáculo, en el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendemos, Padre amado. Reprendemos al diablo y sus demonios, Padre. El diablo no tiene parte ni arte con tus hijos. El diablo no tiene parte ni arte con tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera, vencemos al enemigo, atamos y ligamos toda obra del diablo. Todo espíritu de engaño, de desánimo, espíritu de mentira, Señor amado, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo virus, todo microbio, cualquier bacteria que esté estorbando, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Nada imposible, dice tu palabra, para los que creen en ti, mi amado Dios. Gracias por este pueblo, Señor amado, que ha estado en comunión contigo, leyendo esta palabra y también orando, Padre mío. Yo clamo por todo el pueblo del Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús son bendecidos, Padre eterno. Gracias, bendito Rey y soberano Dios. Amén. Amén. Hermanos, ha sido un gusto, hermanos, llegar hasta su casa, hasta su hogar. Estamos pues ya casi por finalizar también este mes, y es una bendición, hermanos, que usted nos siga en este programa, también en las redes sociales. Que el Señor me le bendiga en una manera muy, pero muy especial. Así de que felicitamos a todos. Desde ya pues también hemos felicitado a este canal por un aniversario que el Señor le ha regalado, y no solamente será el primero, sino muchos más. Y gracias a todo el pueblo del Señor, los ministerios que hemos hecho posible el sostenimiento de esta obra, de este canal. También usted escríbanos si usted quiere ser colaborador. También ahí están en su pantalla el número de teléfono. Cuéntenos qué bendición le ha provisto este programa. Queremos compartir con usted la bendición, y si usted quiere compartir conmigo, amén, en el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad, si Cristo no ha venido. Adelante, porque Cristo viene.